Bueno, vamos allá. Entonces, en la gestión de los residuos industriales en Galicia, bueno, pues no hay una única empresa, no hay muchas empresas que se dedican a gestionar residuos industriales que pueden ser peligrosos o no peligrosos, ¿no? Sin embargo, la Xunta también hizo, digamos, un intento, ¿no?, de gestionar adecuadamente los residuos industriales, especialmente los residuos peligrosos, y para eso se creó la empresa Sogarisa, que básicamente es de capital privado, tiene una pequeña participación de la Xunta y que gestiona unas instalaciones que están en el norte de Galicia, ¿no?, en el concello de As Somozas, que está, para el que conozca un poco, más o menos a mitad de distancia entre Ferrol y As Pontes, ¿no?, muy cerca de la autovía que han construido, en un parque empresarial que, bueno, que entonces está, bueno, pues relativamente bien comunicado porque tiene la autovía muy cerca, ¿no? Entonces el objetivo es dar una solución, ¿no?, a los residuos industriales y crear unas instalaciones que pertenecen a la Xunta. Simplemente Sogarisa explota esas instalaciones, y en esas instalaciones se pueden dividir en dos partes, ¿no? Hay una parte que está en el parque empresarial, donde realmente se hace la recepción de los residuos y el tratamiento de esos residuos, y hay una segunda área que es donde se encuentra el depósito de seguridad, y es donde finalmente terminan los residuos una vez inertizados, ¿no? Bueno, entonces tenemos diferentes elementos. Tenemos, bueno, vamos a ver, el laboratorio. Bueno, esto sería la entrada. Está el laboratorio, estaría la planta de tratamiento físico-química, esta de aquí. El tratamiento biológico estaría detrás, pero que yo sepa, ese tratamiento no lo utilizan, o creo que ya lo han desmantelado. Después tienen una planta de oxidación terma o de evapoxidación, que sería esta de aquí, y una planta para pilas y tubos fluorescentes, que realmente lo único que hacen ahora es almacenarlos y enviarlos afuera a gestores. Una nave de transferencia, puesto que ellos son gestores de residuos, aparte de tratar los residuos también los gestionan, y entonces hay residuos que les llegan que no tratan ellos directamente y que por lo tanto los almacenan para luego ser transferidos a otro punto, o simplemente en el tratamiento se pueden generar residuos que necesitan un segundo tratamiento, que no lo hacen ellos y que lo pueden enviar afuera, ¿no? Por eso tenemos esta nave de transferencia donde básicamente se almacenan residuos. Y aquí no hay nada más, ¿no? Bueno, podemos ir viendo los diferentes elementos. Entonces, en la planta de tratamiento físico-químico, como su nombre indica, básicamente es un tratamiento químico de reactivos. Añadiendo reactivos, lo que vamos a hacer es transformar las cosas contaminantes en otras cosas menos contaminantes y favorecer su separación, que se hace finalmente por separación física, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tratan? Bueno, pues sales metálicas, residuos ácidos, residuos crómicos, nítricos, básicos y residuos cianurados, ¿no? Bueno, tenemos aquí una zona de descarga. En esa zona de descarga los residuos pueden llegar en cisternas o en otro tipo de contenedores. Simplemente se descargan, y hay una serie de contenedores de este estilo donde se almacenan los residuos, ¿no? En estos contenedores es que tiene el salto automático, por eso va cambiando. En estos contenedores se almacenan los residuos y se le añaden los reactivos para que, bueno, sufran las transformaciones adecuadas y se formen el precipitado. Entonces, bueno, pues cualquier sal metálica va a ser precipitada. Los cianuros, por ejemplo, se pueden oxidar. El cromo 6 pues se puede oxidar a cromo 3, perdón, reducir a cromo 3 y luego precipitarlo. Es decir, básicamente, conociendo el residuo que se tiene, se hace el proceso químico adecuado para conseguir un precipitado, y ese precipitado finalmente se separa en un filtro prensa. Bien, tenemos ahí el área de filtración y básicamente, bueno, esto sería una visión del filtro prensa. Este filtro prensa básicamente está constituido por una serie de láminas. Entre ellas se coloca la malla filtrante y esas láminas se van llenando con la mezcla a deshidratar y, bueno, con unas bombas que dan alta presión, el líquido se recoge y el residuo sólido pues iría bueno, esto sería una vista lateral del filtro prensa y se terminaría recogiendo el residuo en estos contenedores, ¿no? Este residuo se envía a estabilización
y al depósito de seguridad, que vamos a ver a continuación. ¿Y qué se hace con el líquido? Bueno, pues el líquido, dependiendo de la contaminación que tenga, si ya no tiene ningún tipo de contaminación, se podría verter; si tiene algún tipo de contaminación, se podría someter a un segundo tratamiento, ¿no? Bueno, básicamente, bueno, no nos vamos a parar más que esto. Bueno, tienen una sala de control para el control del funcionamiento de todos los elementos. La nave de transferencia, pues lo que tienen son todos los residuos perfectamente embalados y etiquetados, puesto que todos los residuos tienen que llevar su etiqueta indicando qué es, ¿no?, el código y el pictograma. Y en el laboratorio, bueno, pues lo que se hace es analizar los residuos, es decir, cuando llega cualquier residuo se analiza para asegurar que lo que está llegando es exactamente lo que tienen contratado y proceder a su tratamiento. Y si no hay una correspondencia, pues evidentemente se rechaza, y si existe una correspondencia con lo que se había contratado, evidentemente se trata, ¿no? Pero es importante analizar para saber exactamente qué es lo que se tiene, tanto lo que entra como lo que sale del depósito. Y después, la otra posibilidad es la planta de evapoxidación o EVOX, que básicamente lo que hace esta planta es transformar, oxidar esos residuos, haciéndolos reaccionar con vapor de agua a alta presión y a alta temperatura. Para ello se quema gas natural, que es el que permite aumentar la presión y la temperatura, y el vapor de agua hace de agente oxidante. Entonces todos los contaminantes orgánicos que entran ahí son oxidados y entonces se transforman en CO2 y agua, en productos inertes. Y lo único que queda es, como mucho, una disolución con alta concentración de sales, que a alta temperatura suele ser fluida, pero cuando baja la temperatura tiende a convertirse en un elemento bueno, pues más viscoso, incluso pastoso, y que va a ir al vertedero. Entonces, la idea es, todos los residuos inorgánicos, ¿no?, es decir, metales pesados, cianuros, fluoruros, otros elementos de ese estilo, se pueden tratar en la planta físico-química, mientras que los compuestos orgánicos de difícil biodegradación, o incluso biodegradables, ¿no?, pero los de difícil biodegradación se pueden oxidar en esta planta de evapoxidación, cuyos únicos productos son CO2 y agua, y el residuo que puede quedar, el residuo sólido o parcialmente sólido o pastoso, pues se envía, tanto de uno como de otro, se envía al vertedero de seguridad. Bueno, aquí tenéis más detallado el texto, pero básicamente es lo mismo. Este sería una visión de la planta. Aquí tenéis la salida de humos, que bueno, que básicamente es de la caldera, y este es el esquema, ¿no? Básicamente lo que hay es un vapor, lo que tenemos es un vapor que calienta el residuo, que viene por aquí, y todo lo que sale de aquí sale en forma vapor, que termina yendo hacia oxidación y va a esa cámara de oxidación, termina saliendo por la chimenea, ¿no? Y otros residuos pues son los residuos sólidos, quiero decir, vamos, el residuo líquido pastoso que puede quedar se enviaría al vertedero, que es la parte siguiente que vamos a ver aquí, ¿no? Entonces, estos serían el vertedero, es un vertedero de seguridad que ya está lleno, finalizado y clausurado, y ahora están llenando este otro, y están haciendo, bueno, pues más instalaciones para hacer más tratamiento de otros elementos, ¿no? Entonces, básicamente, el tema es, tenemos una planta de estabilización, es decir, el acceso sería por aquí, y los residuos vienen primero a esta planta de estabilización. Y en esa planta de estabilización lo que se pretende es inertizar los residuos, básicamente con la adición de cal, se mueven, se mezclan, y la cal lo que permite es absorber agua, y sobre todo formar sales insolubles con todos los elementos. Con prácticamente todos los elementos forma sales insolubles, de modo que cuando lo ponemos en el vertedero, esos elementos estén inmovilizados y no den lugar a lixiviados, y por lo tanto en el caso, ¿no?, de que hubiese un derrame, un escape, una fuga,
pues que no vayan. De todos modos, estos elementos, bueno, estos depósitos sí que generan lixiviados que son recogidos y como tienen contaminación, son recuperados, almacenados en una balsa y tratados, ¿vale? No se tiran directamente. Por tanto, en la planta de estabilización, básicamente lo que se hace es añadir agentes que inmovilizan esos residuos antes de depositarlos en el vertedero. Y bueno, pues el vertedero sería esto. Este vertedero que veis aquí, que parece toda una unidad, en realidad son 8 celdas que fueron excavadas, que van impermeabilizadas en el fondo, se depositan los residuos y cuando está llena se impermeabiliza por la parte superior, se añade una capa de tierra y se deja que crezca hierba, ¿no? Y queda, digamos, así todo bonito. Ahora ya está todo cubierto de vegetal. Cuando fue tomada esta foto estaban clausurando esta última parte, porque veis que aquí hay plástico, todavía faltaba la cubrición de tierra que le falta en la parte superior. Y entonces, bueno, no se ve muy bien aquí, pero se ve en este otro lado. Aquí veis unas casetas, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Estas 8 casetas que hay aquí corresponden con los 8 vasos que hay en este vertedero, ¿no? Y entonces estas casetas lo que hacen es extraer el lixiviado que se genera en el fondo de cada vaso y se envía para tratamiento, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, en Galicia tenemos un pequeño problema y es el agua, ¿no? Es decir, cuando se están depositando los residuos, ese vertedero está abierto y entonces llueve y los residuos se mojan y se forma más lixiviado. Y en cuanto menos lixiviado se forme, mejor, porque hay menos que gestionar, ¿vale? Entonces, si al tenerlo abierto, si llueve mucho, pues se genera más lixiviado, pues una decisión bastante inteligente ha sido el de utilizar la nave de maduración para los residuos estabilizados, dejarlos en la nave de maduración durante un tiempo antes de ser llevados al depósito de seguridad. Y ese depósito de seguridad solo se abre en el periodo del año que menos llueve. Es decir, en la parte de otoño-invierno donde más llueve está clausurado, de modo que ya no evitamos que se genere el residuo, que se genere el lixiviado, y solamente se abre en la zona en los meses del año que menos llueve, ¿no? No sé exactamente si está 6 meses o 4 meses abierto, etcétera. En definitiva, lo que hacen es los meses de invierno que más llueve está cerrado y por lo tanto se reduce mucho la cantidad de lixiviado. Entonces esto todo se acumula aquí y luego va al vertedero. Y aparte de eso, pues han creado nuevas instalaciones para la descontaminación de suelos y orgánicos, la planta de recuperación de metales y para el tratamiento de neumáticos fuera de uso, una nueva planta de estabilización y el CRT, que es para el tratamiento de residuos de construcción, si no recuerdo mal. Lo tenemos aquí los nuevos elementos, que serían la nave de maduración, la planta de recuperación de residuos orgánicos con hidrocarburos, la planta de descontaminación de suelo, recuperación de metales, los neumáticos fuera de uso, la ampliación de los depósitos de seguridad, la planta de estabilización de residuos, el centro de recepción, clasificación y transferencia y el centro de recuperación de envases. Y lo único que os quería indicar a mayores era cómo impermeabilizan el vertedero de seguridad, ¿no? Entonces, este depósito de seguridad, que decíamos que estaba impermeabilizado, lo que tiene son, por la parte inferior, una serie de capas que permiten evitar que ese lixiviado que se genere pueda pasar al suelo y que se disemine, que contamine el suelo y las aguas subterráneas. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues se pone este geodren, que básicamente es un material sintético pensado para favorecer el drenaje de las aguas. Después polietileno, que es una lámina de plástico, la bentonita, que como os dije antes, es realmente una lámina que lleva esas partículas de arcilla, la bentonita es una arcilla, y que, como todas las arcillas, tiene una permeabilidad muy baja, y cuando se moja tiende a hincharse y se reduce la permeabilidad todavía más. Después hay otra capa de polietileno, de geodren, más bentonita, polietileno de alta densidad, un geotextil antipuncionamiento y una capa de grava, ¿no? Y entonces, la idea básicamente es poner diversas capas para que, si una falla, que digamos esté la siguiente, ¿no? Y aquí, como veis, capas impermeabilizantes hay varias, ¿no?
incluyendo la bentonita y el polietileno, que son capas impermeabilizantes, ¿no? Entonces la idea es, bueno, la grava es la capa más superficial y es sobre la cual van colocados los residuos y al mismo tiempo actúa como lecho para que el lixiviado pueda moverse y bueno, termina en un punto desde donde es bombeado, ¿no? Es extraído, ¿no? Y hay un segundo bombeo que va más abajo, que creo que está por debajo de una de estas capas de impermeabilización, no lo recuerdo exactamente. Y el tema es para comprobar si alguna de estas ha fallado y llega abajo, ¿no? Bueno, por lo que nos dijeron en la última visita que hicimos, nunca encontraron contaminación, ¿no?, por debajo de esas capas, lo cual quiere decir que esas capas impermeabilizantes funcionan bien. Y por encima se hace lo mismo, ¿no? Se pone este geotextil antipuncionamiento, la bentonita, polietileno de alta densidad, un geodren para favorecer el drenaje y después una capa de tierra de un metro y ahí se planta hierba, ¿no? Y el tema es que se plantan hierba y no se deja que crezcan arbustos ni árboles más grandes para evitar que las raíces puedan perforar y por tanto que permitan la entrada de agua y la generación de más lixiviado y la diseminación de sus contaminantes, ¿no? Entonces, bueno, pues es necesario el cuidarlo y cortar la hierba periódicamente para que, bueno, si surge cualquier otra especie, pues que no crezcan, ¿no? Entonces, una cosa curiosa que vi es que hasta no hace mucho tiempo, pues parece que, bueno, se cortaban periódicamente, ¿no?, pues con cortacésped, y ahora lo que tienen son, bueno, pues no sé si son ovejas y cabras, que básicamente son las que se encargan de cortar la hierba, ¿no?, alimentándose de ellas. Cemento, bueno, realmente no lo he visto en ningún sitio, siempre se termina sellando con tierra y eso, ¿no? Y cuando no son peligrosos, como en La Coruña, por ejemplo, ¿no?, que se hizo un parque, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues yo no lo conozco, ¿no?, pero supongo que será un parque bonito y tal, pero bueno, que debajo están todos los residuos, ¿no? Entonces, normalmente se intenta recuperar paisajísticamente la zona, ¿no? Hacer ahí una capa de cemento, no sé, quizás es demasiado, ¿no? Pero yo creo que tiene buenas medidas de seguridad. Claro, también son depósitos que van a quedar ahí durante años y años y años, ¿no? No sabría decirte qué es lo mejor. Entiendo que si se ha optado por estas opciones, esta es la mejor opción, por lo menos con la tecnología con la que disponemos actualmente. Vale. Sí. ¿Hay algún plan de investigación para saber qué se puede hacer con ese recurso? Bueno, pues yo creo que investigación siempre hay, ¿no? Tanto para ver qué es lo que se puede hacer con eso, como para evitar que los residuos lleguen a ese punto, ¿no? Es decir, intentar que la cantidad de residuos que se generen sea cada vez menos, ¿no?, o que un residuo generado se pueda aprovechar. Y para eso, bueno, pues hay, pues eso, investigación para intentar encontrar tecnologías que sean rentables y que el destino no sea el vertedero, ¿no?, que es el peor de todos. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra cuestión? ¿No? Bueno, pues entonces hacemos un pequeñito descanso y luego hacemos unos ejercicios entonces podemos empezar ya a hacer los ejercicios sobre clasificación de residuos. Bueno, pues entonces hacemos los ejercicios sobre clasificación de residuos y os voy de tratamiento físico-química, esta de aquí, el tratamiento biológico estaría detrás, pero que yo sepa, ese tratamiento no lo utilizan o creo que ya lo han desmantelado. Después tienen una planta de oxidación terma o de evapoxidación, que sería esta de aquí, y una planta para pilas y tubos fluorescentes que realmente lo único que hacen ahora es almacenarlos y enviarlos afuera a gestores. Una nave de transferencia, puesto que ellos son gestores de residuos, aparte de tratar los residuos también los gestionan, y entonces hay residuos que les llegan
que no tratan ellos directamente y que por lo tanto los almacenan para luego ser transferidos a otro punto, o simplemente en el tratamiento se pueden generar residuos que necesitan un segundo tratamiento, que no lo hacen ellos y que lo pueden enviar afuera, ¿no? Por eso tenemos esta nave de transferencia donde básicamente se almacenan residuos. Y aquí no hay nada más, ¿no? Bueno, podemos ir viendo los diferentes elementos. Entonces, en la planta de tratamiento físico-químico, como su nombre indica, básicamente es un tratamiento químico de reactivos. Añadiendo reactivos, lo que vamos a hacer es transformar las cosas contaminantes en otras cosas menos contaminantes, y para eso se creó la empresa Sogarisa, que básicamente es de capital privado, tiene una pequeña participación de la Xunta y que gestiona unas instalaciones que están en el norte de Galicia, ¿no? En el concello de As Somozas, que está, para el que conozca un poco, más o menos a mitad de distancia entre Ferrol y As Pontes, ¿no? Muy cerca de la autovía que han construido, en un parque empresarial que, bueno, que entonces está, bueno, pues relativamente bien comunicado, porque tiene la autovía muy cerca, ¿no? Entonces el objetivo es dar una solución, ¿no?, a los residuos industriales y crear unas instalaciones que pertenecen a la Xunta. Simplemente Sogarisa explota esas instalaciones, y en esas instalaciones se pueden dividir en dos partes, ¿no? Hay una parte que está en el parque empresarial, donde realmente se hace la recepción de los residuos y el tratamiento de esos residuos, y hay una segunda área que es donde se encuentra el depósito de seguridad, y es donde finalmente terminan los residuos una vez inertizados, ¿no? Bueno, entonces tenemos diferentes elementos. Tenemos, bueno, vamos a ver, el laboratorio. Bueno, esto sería la entrada. Está el laboratorio, estaría la planta de... Bueno, vamos allá. Entonces, en la gestión de los residuos industriales en Galicia, bueno, pues no hay una única empresa, no hay muchas empresas que se dedican a gestionar residuos industriales que pueden ser peligrosos o no peligrosos, ¿no? Sin embargo, la Xunta también hizo, digamos, un intento, ¿no?, de gestionar adecuadamente los residuos industriales, especialmente los residuos peligrosos.